Hola a todos amantes del mundo de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales y que, créanme, tiene a todo el mundo en vilo. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso reencuentro, o mejor dicho, en la supuesta reunión secreta, de dos de las estrellas más queridas y emblemáticas de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Los protagonistas de Erkenci, conocidos por su química innegable y por enamorar a millones de espectadores, podrían haber protagonizado un encuentro privado, y créanme, la noticia ha sido una bomba. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Es esto solo un rumor infundado, o hay algo más detrás de esta historia? Vamos a desentrañar este misterio juntos, analizar todas las pistas y rumores, y tratar de llegar a la verdad. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y por supuesto, mucha especulación, porque este tema da para mucho. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún chisme, ninguna noticia y ninguna actualización sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les emociona tanto este tema como a mí. Empecemos. El rumor comenzó a circular hace unas semanas, como suele suceder, a través de las redes sociales. Fotos borrosas, comentarios en foros y fuentes anónimas en Instagram comenzaron a hablar de un encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. La información era escasa al principio, pero la especulación no tardó en crecer como la espuma, transformándose en un torbellino imparable de teorías y deseos. La mecha se encendió con una serie de pequeños detalles que al principio podrían haber pasado desapercibidos. Un like sospechoso de Can Yaman a una publicación de Demet Özdemir en Instagram, un comentario ambiguo de un amigo en común en una foto de ambos actores, y un hashtag enigmático utilizado por algunos fanáticos que sugerían un posible reencuentro. Estos pequeños fragmentos, como piezas de un rompecabezas, comenzaron a construir la imagen de un encuentro que hasta ese momento era solo una posibilidad remota. Pero a medida que el rumor se extendía, comenzaron a surgir detalles más concretos. Se hablaba de una fiesta privada, de un evento supuestamente organizado por amigos comunes. La ubicación, según las primeras filtraciones, era en un lugar discreto, alejado de los focos y de la prensa. La privacidad, obviamente, era la clave. Lo que sí llamó la atención fue el secretismo con el que se manejó todo. ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué estaban tramando Can y Demet? La atmósfera de misterio solo alimentó la curiosidad de los fanáticos, que se lanzaron a la búsqueda de cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir el rumor. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos fanáticos esperanzados soñaban con una reconciliación, reviviendo la magia de Erkenci y la química que los había cautivado en la pantalla. Imaginaban un futuro donde Can y Demet, de nuevo juntos, protagonizaran una nueva historia de amor, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Esta visión romántica y sentimental, impulsada por la nostalgia y el deseo de ver a sus ídolos felices, dominó las redes sociales durante días. Otros, más cautelosos, pensaban que simplemente se trataba de un encuentro amistoso, de dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo, sin la intención de reavivar una relación romántica. Esta perspectiva, más realista y menos propensa a la idealización, argumentaba que Can y Demet, a pesar de su separación, mantenían una amistad basada en el respeto y el cariño mutuo. Creían que el encuentro era una oportunidad para celebrar su pasado en común y para fortalecer los lazos que los unían, sin la necesidad de forzar una reconciliación. Y por supuesto, no faltaron los que, más escépticos, creían que todo era un montaje para generar interés y atraer la atención mediática. Esta postura, impulsada por el cinismo y la desconfianza, acusaba a los actores y a sus equipos de marketing de orquestar el rumor para aumentar su popularidad y generar expectativas en torno a futuros proyectos. Consideraban que el reencuentro era una estrategia calculada, diseñada para manipular las emociones de los fanáticos y para mantenerlos enganchados a sus carreras. Pero, ¿qué nos dicen las pruebas? Bueno, la información es limitada, como suele suceder en estos casos. Las fotos que se filtraron eran de mala calidad y no revelaban mucho.
En ellas se podía intuir la presencia de ambos actores, pero sin una confirmación clara. Además, las fuentes de información eran, en su mayoría, anónimas. La falta de evidencia concreta, como fotos claras o testimonios verificados, solo alimentó la incertidumbre y la especulación. Sin embargo, hay algunos detalles que resultan interesantes. Por ejemplo, algunos testigos, supuestamente presentes en la fiesta, afirmaron haber visto una interacción cercana entre Khan y Demet. Según estos testimonios, hubo risas, miradas cómplices y gestos de afecto. Claro, nada que confirme una relación sentimental, pero sí una amistad fuerte y una evidente complicidad. Estos testimonios, aunque no verificados, aportaron un poco de credibilidad al rumor, sugiriendo que independientemente de la naturaleza de su encuentro, Khan y Demet mantenían una relación cercana y afectuosa. Otro punto a destacar es que tanto Khan como Demet no han negado ni confirmado la noticia. Ambos se han mantenido en silencio, lo cual, en el mundo de las celebridades, puede significar muchas cosas. Puede ser una forma de proteger su privacidad, de evitar especulaciones innecesarias, o simplemente de alimentar el misterio y mantener el interés del público. Esta falta de pronunciamiento, en lugar de calmar las aguas, intensificó la curiosidad y el debate, convirtiendo el silencio en un arma estratégica. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué motivo podría haber detrás de este encuentro privado? Hay varias posibilidades. Una de ellas es que simplemente quisieran pasar un tiempo juntos, lejos de la presión mediática. Quizás querían revivir viejos tiempos, recordar momentos especiales, y disfrutar de la compañía mutua sin tener que dar explicaciones a nadie. Esta explicación, la más sencilla y natural, sugiere que el encuentro fue impulsado por el deseo de dos amigos de reconectar y de fortalecer sus lazos, sin la necesidad de involucrar al público en su vida personal. Otra posibilidad es que estén trabajando en algún proyecto secreto. ¿Podría ser una nueva serie, una película, o una campaña publicitaria? Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más cotizados en Turquía, y su química en pantalla es innegable. Sería lógico que alguna productora quisiera aprovechar esa conexión para un nuevo proyecto. Esta hipótesis, la más prometedora para los fanáticos, alimenta la esperanza de volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, interpretando nuevos personajes y reviviendo la magia que los hizo famosos. También existe la posibilidad de que estén preparando algo más grande, algo que aún no podemos imaginar. Quizás estén pensando en relanzar su imagen como pareja, en dar una sorpresa a sus fans y en volver a enamorar al público con su historia de amor. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Esta teoría, la más audaz y romántica, sugiere que Can y Demet podrían estar considerando una reconciliación, sorprendiendo a sus seguidores y demostrando que el amor verdadero, a veces, sí puede superar las adversidades. Lo cierto es que independientemente de las razones, el encuentro entre Can y Demet ha generado una gran expectación. Los fanáticos están ansiosos por saber qué está pasando, por conocer los detalles de su relación actual y por saber si volverán a trabajar juntos en el futuro. Y por supuesto, el morbo está a flor de piel. La incertidumbre y el misterio han creado una atmósfera de entusiasmo y expectación que ha mantenido a los fanáticos enganchados a la historia, esperando ansiosamente cualquier novedad. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información es limitada y la especulación es inevitable. No podemos afirmar nada con certeza, pero sí podemos analizar las pistas, evaluar las posibilidades y esperar a que los protagonistas revelen sus verdaderas intenciones. El análisis exhaustivo de las pistas, la evaluación de los posibles escenarios y la espera paciente de la verdad son la clave para comprender el misterio del reencuentro. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, recordando los momentos inolvidables de Erkenci Kuş y soñando con un posible reencuentro en la pantalla. La nostalgia por Erkenci Kuş y el deseo de revivir la magia que generaron Can y Demet son los sentimientos que impulsan la ilusión de los fanáticos, que reviven los momentos icónicos de la serie y sueñan con un futuro donde la pareja vuelva a brillar junta. Y por supuesto podemos seguir debatiendo sobre este tema en las redes sociales, compartiendo nuestras opiniones y sobre todo, disfrutando de la emoción que nos genera este tipo de historias. La interacción en las redes sociales, el intercambio de opiniones y la participación en los debates son la clave para mantener viva la emoción y para compartir la pasión por las series turcas. En resumen, el supuesto encuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio.
Las pruebas son escasas, las especulaciones son muchas y la verdad, por el momento, es incierta. Pero lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un gran revuelo y ha despertado la curiosidad de todos los amantes de las series turcas. La incertidumbre, la especulación y la emoción son los ingredientes que han convertido el reencuentro en un tema de conversación constante, generando expectación y manteniendo a los fanáticos en vilo. Pero la historia no termina aquí. A medida que la noticia del supuesto encuentro secreto se propagaba, comenzaron a surgir otros detalles que, si bien no confirmaban la reunión, sí agregaban más leña al fuego de la especulación. Fuentes cercanas a ambos actores, que pidieron permanecer en el anonimato, comenzaron a filtrar información sobre la posible razón detrás de la discreción. Una de las teorías más comentadas, y que rápidamente se convirtió en el tema de conversación principal entre los fanáticos, es que Can y Demet podrían estar trabajando en un proyecto en secreto. Según estas fuentes, la pareja estaría en conversaciones con una importante productora turca para protagonizar una nueva serie o película. El proyecto, que aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo, estaría basado en una historia de amor moderna, con toques de comedia romántica y drama. La productora, consciente del éxito de Erkencikus y de la química innegable entre Can y Demet, estaría dispuesta a invertir una gran suma de dinero en el proyecto con la esperanza de repetir el éxito arrollador de la serie original. Esta teoría, que rápidamente se convirtió en la favorita de los fanáticos, se sustentaba en una serie de indicios sutiles. En primer lugar, se mencionó que ambos actores habían estado en contacto constante en las últimas semanas, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. En segundo lugar, se rumoreó que Can y Demet habían sido vistos visitando las oficinas de la productora en varias ocasiones, aunque siempre de forma discreta y evitando ser fotografiados. Finalmente se supo que ambos actores habían rechazado varias ofertas de trabajo en los últimos meses, lo que sugería que estaban reservando su tiempo para un proyecto especial. Si esta teoría resultara ser cierta, el encuentro secreto entre Can y Demet tendría una explicación lógica y plausible. La pareja, en lugar de querer mantener su relación en secreto, simplemente estaría protegiendo la información sobre el nuevo proyecto para evitar filtraciones y para generar expectación en torno a su lanzamiento. La discreción sería una estrategia de marketing, diseñada para maximizar el impacto del proyecto y para mantener a los fanáticos enganchados hasta el último momento. Sin embargo, también existen otras teorías que, aunque menos probables, no dejan de ser interesantes. Una de ellas, que generó gran debate en las redes sociales, es que Can y Demet podrían estar preparando una sorpresa para sus fanáticos. Esta sorpresa, que podría ser desde una colaboración en un proyecto benéfico hasta el anuncio de su matrimonio, sería una forma de agradecer a sus seguidores por su apoyo incondicional y de celebrar el éxito de sus carreras. Esta teoría, impulsada por el romanticismo y la esperanza, se basa en la idea de que Can y Demet, a pesar de sus diferencias y de su posible ruptura amorosa, mantienen un vínculo especial y un profundo respeto mutuo. Según esta teoría, el encuentro secreto sería una señal de que la pareja está dispuesta a dar un paso más en su relación, ya sea en el plano personal o en el profesional. Para sustentar esta teoría, se citaron algunos indicios sutiles, como el hecho de que ambos actores habían expresado su deseo de mantener una relación cordial y amistosa, a pesar de sus diferencias. También se mencionó que Can y Demet habían compartido mensajes en las redes sociales, expresando su agradecimiento a sus fanáticos y su emoción por el futuro. Por supuesto, estas teorías, aunque emocionantes, no son más que especulaciones. La verdad sobre el encuentro secreto entre Can y Demet solo la conocen ellos y, posiblemente, algunas pocas personas más. Sin embargo, el misterio y la incertidumbre son parte del encanto de las series turcas y de la vida de sus estrellas. La espera y la expectación son ingredientes esenciales para mantener viva la pasión y el interés de los fanáticos. En medio de esta vorágine de rumores y especulaciones, es importante recordar que la privacidad de los actores debe ser respetada. Can y Demet, como cualquier otra persona, tienen derecho a decidir cómo y cuándo quieren compartir su vida personal con el público. La presión mediática y la constante búsqueda de información pueden ser abrumadoras, y es fundamental que los fanáticos sean conscientes de ello. Es fundamental que los fanáticos, en lugar de presionar a los actores para que revelen información, les den espacio y les permitan vivir sus vidas con normalidad. La admiración y el cariño hacia Can y Demet no deben traducirse en una invasión de su privacidad. La paciencia y el respeto son la clave para mantener una relación sana y equilibrada entre los fanáticos y sus ídolos. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los trap.
Ajos de Can Yaman y de Method Demir, admirando su talento y su profesionalismo. Podemos ver una y otra vez Erkencicus, reviviendo los momentos inolvidables de la serie y soñando con un posible reencuentro en la pantalla. Podemos compartir nuestras opiniones y especulaciones en las redes sociales, respetando siempre la privacidad de los actores y evitando la difusión de información falsa o sensacionalista. La emoción y la pasión por las series turcas son un regalo que debemos valorar y disfrutar. La espera, la incertidumbre y la especulación son parte del encanto de este mundo, y nos permiten mantener viva la ilusión y el entusiasmo. La clave está en disfrutar del viaje, en compartir la emoción con otros fanáticos y en respetar la privacidad de los actores. En definitiva, el supuesto encuentro secreto entre Can Yaman y Method Demir sigue siendo un enigma. Las pruebas son escasas, las especulaciones son muchas y la verdad, por el momento, es incierta. Pero lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un gran revuelo y ha despertado la curiosidad de todos los amantes de las series turcas. La incertidumbre, la especulación, la emoción y el respeto son los ingredientes que, combinados, hacen que este misterio sea tan fascinante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias, analizar los rumores y, sobre todo, debatir sobre nuestros actores y series favoritos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo realmente un encuentro secreto entre Can y Demet? ¿Qué creen que estaban tramando? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y saber qué piensan sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.